¿Están listos para el mensaje? Ok, el mensaje se llama Todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿por qué? ¿Se han hecho esa pregunta? Es bien interesante. Imagina que en cualquier situación de tu vida que enfrentaras, tú pudieras pensar como Jesús, sentir como Jesús y actuar como Jesús. ¿Crees que eso te beneficiaría en la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Y vamos a ver que este versículo, que todos lo conocen, tiene mucha más riqueza de lo que normalmente le atribuimos. Entonces voy a invitarles que abran sus Biblias a Romanos 8 y vamos a ver algo bien interesante. Muchas veces leemos un texto en la Biblia y nos aferramos a ese texto, pero no tenemos contexto del versículo. Y es muy fácil sacarlo de contexto. Yo pudiera leer en Salmos 91:4 que dice, hablando de Dios, nos cubre con sus plumas y con sus alas nos protege. Y yo pudiera hacer una religión de que Dios es un gallo, sacando solo ese versículo, ¿no es cierto? Entonces todo lo tenemos que poner en contexto. Pudiera ser, Él es el pan de vida. Bueno, ahora es, no sé qué marca de pan les guste. Es la puerta, ahora es leña. Entonces todo lo tenemos que poner en contexto. Y una de las maneras más fáciles de hacer eso es leer los versículos que vienen antes y los que vienen después. No va a estar en la pantalla todos los versículos, por eso les invito que lo vean en su Biblia. Si tienes tu Biblia, te animo que lo abras o lo prendas, mejor que lo abras, a Romanos, y vamos a leer primero el versículo 27 y vamos a leer hasta el 29 para dar contexto. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué estamos viendo ahí? Oración, intercesión por los santos. Y en ese contexto dice ahora en el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Normalmente cuando se cita ese versículo, esa parte no se cita. Solamente todas las cosas funcionan a bien. Y punto. Sigamos con el 29. Porque, y notan como todos estos versículos están conectados. El 28 comienza con y. O sea, está haciendo conexión con el versículo anterior. Y el 29 comienza con porque, también haciendo conexión con el anterior. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias que tú iluminas la verdad de tu palabra y pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón. Señor, no solamente para que tengamos información, sino para que tengamos transformación en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, amén. Como dije, este es uno de los versículos que la mayoría, si hay como 3 versículos en la Biblia que los cristianos y a veces los inconversos conocen también, este es uno. Porque siempre que pasa algo malo, dice, bueno, todas las cosas funcionan para bien. ¿Cuántos saben que a veces no todas las cosas funcionan para bien? Si tu hijo termina en la cárcel por narcotraficante, ¿eso es bien? Si te mueres de cáncer, ¿eso es bien? Si nos dan una multa en el tráfico, ¿eso es bien? Bueno, quién sabe ese, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nos suceden que realmente no traen bien. Entonces tenemos que leer todo en su contexto. Pero creo,
no se desanimen, porque van a ver que lo que vamos a descubrir es mucho mejor de lo que hemos dicho antes. Mucho mejor, y creo que van a salir muy animados. Entonces queremos hacer la pregunta: ¿qué es el propósito de Dios obrar las cosas para nuestro bien? Ahora, hay una cosa bien interesante con este versículo, porque cuando lo leemos, dice todas las cosas les ayudan a bien. Pero es un poquito mala traducción en el sentido de que las cosas en sí no hacen nada para nosotros, porque no tienen personalidad. Esto no tiene personalidad. ¿Me explico? Entonces, si algo funciona para bien, ¿quién lo está haciendo? Una persona. Y es Dios el que hace que las cosas funcionen para bien, no las cosas. No sé si me estoy explicando. Y una mejor manera de traducir este versículo sería de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, Él o Dios obra todas las cosas para bien, a los que son llamados según su propósito. Entonces, como dije, hay una conexión entre estos versículos que leímos, pero es muy fácil simplemente leer, pero todas las cosas les ayudan a bien, y hacer caso omiso a las condiciones que existen para que las cosas nos funcionen para bien. Es muy fácil. Nos gustan todas las promesas de Dios, pero saben que casi todas las promesas de Dios vienen con una condición. Podemos comenzar con el versículo más famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que... ¿Es una condición? Es una condición. Entonces tenemos que cumplir la condición si queremos los resultados del versículo. La promesa es a los que aman a Dios y son conformados y son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos saben que todo el mundo no ama a Dios? ¿Están de acuerdo? Ahora, Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Dios llama a todos con un propósito, pero no todo el mundo responde a ese propósito. Entonces estamos viendo algunas condiciones que se tienen que cumplir. En el griego, esta es la primera parte de la frase: a los que aman a Dios, y es lo que Pablo quiere enfatizar. Esto es para los que aman a Dios, no es para cualquier persona. Si bien Dios ama a todos, no todos lo aman a Él. Y Dios es el que hace que todas las cosas obren para bien. No es automático para cualquier persona. A veces hay cosas malas que nos pasan, y Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Amén. Pero no por eso Él causa lo malo, porque el diablo y a veces nuestras malas decisiones se encargan de eso. ¿Cuántos dan testimonio de eso? ¿Cuántos han tomado algunas muy malas decisiones en la vida? ¿Verdad? Y no fue Dios. A veces ni fue el diablo. O se nos metió el diablo, no sé, pero tomamos malas decisiones y pagamos mucho por esas malas decisiones. Entonces, todo otra vez es contexto. Ahora, no dice que Dios trae el mal a nuestras vidas para transformarlo a algo bueno. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Lo bueno lo envía Dios. Juan 10:10, ¿qué dice? El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y abundancia. ¿Okay? O sea, la traducción muy simple de eso es: Dios todo bueno, diablo todo malo. Lo más simple, ¿no es cierto? Ahí es la traducción mexicana de Esteban. Pero ¿cuántas veces algo malo pasa y decimos que Dios lo hizo? El hermano murió de cáncer. Bueno, Dios se lo llevó. No, Dios lo recibió, pero no lo envió. ¿Entendemos la diferencia?
Porque a veces atribuimos a Dios cosas que Él no hace. Y si Dios es el que nos está matando, entonces ¿para qué orar? ¿No? Si Dios te dio la artritis, entonces ¿para qué vas a ir al hospital? Si caíste del caballo y te quebraste el pie y Dios lo hizo, ¿para qué vas a ir al hospital? Mejor quédate cojo, para que glorifiques a Dios. Amén. Entonces, ¿para qué es el propósito? Para que todas las cosas obren para bien. Bueno, la definición de Dios de bien y la nuestra pueden ser diferentes. Aunque puede incluir, nosotros atribuimos este versículo, usamos este versículo, todas las cosas que pasan que obren para bien, puede incluir cosas de la familia, los negocios, asuntos de la vida, y eso es una buena aplicación, no es una mala aplicación, pero no creo que es el beneficio principal que Dios nos está tratando de dar en este versículo, y no vemos nuestro mejor beneficio hasta que lleguemos al versículo 29. Por eso hay que ver todo el contexto. Leamos otra vez ahora el 29 en el contexto del 28. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó ¿para qué cosa? Para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es el propósito principal? Que Dios obre todas las cosas para bien. Es para que tú seas conformado a la imagen de su Hijo. No es para darte dinero en tu negocio, te lo puede dar. No es para arreglar la relación con tu cónyuge, aunque lo puede hacer. Pero no es el propósito principal. Las cosas que Dios arregla en nuestras vidas tiene el propósito principal de conformarnos a la imagen de su Hijo. Ahora, si somos conformados a la imagen de su Hijo, ¿no nos va a ir mucho mejor en todas estas otras áreas de nuestra vida? Porque vamos a pensar como Jesús, vamos a sentir como Jesús, vamos a actuar como Jesús. Y si hacemos todo eso, las cosas nos van a ir bien. Pero el propósito no es arreglar tu negocio. El propósito es conformarte a la imagen de Jesucristo. Y por eso vemos esa palabra de conexión, porque lo que significa que está conectado al versículo anterior. Es para los que aman a Dios, los que son conformados a su propósito. Llamados conforme a su propósito. Y a estas personas los conoció de antemano y los predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo. Diga esto conmigo: Dios me predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora vamos a hablar de unos antecedentes en la Biblia para llegar a este punto. Cuando vamos a regresar hasta Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó, por ejemplo, la vida vegetal, dio el mandato de que la tierra la produjera. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Entonces mandó a la tierra a producir la hierba. Después vemos que en la vida marina dio la orden que el mar produjera la vida marina. Dice en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Cuando llegó tiempo de crear la vida animal terrestre, dio el mandato de que la tierra produjera eso en el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora, ¿qué tienen de interesante estos versículos? Que todas las cosas que Él creó en esos 3 versículos, los creó de otra cosa que ya había creado antes. Porque primero tenía que producir la tierra
para que la tierra produjera la hierba. ¿Me explico? Para producir o crear la vida marina, primero tenía que crear ¿qué? El mar. Entonces, todo lo que creó en este contexto lo creó de algo que había creado antes. Pero cuando llegamos al versículo 26, vemos algo bien interesante. Vamos a ver como una combinación de dos cosas. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? ¿Qué fue la palabra que vimos en Romanos 8:29? Conforme, que quiere que seamos conformados a su imagen. Y aquí vemos que creó al hombre originalmente a su imagen. Dice conforme a nuestra semejanza. Brinquemos al el capítulo 2, versículo 7, y es un poco más específico. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí vemos una similitud de antes, ¿verdad? Había creado el polvo, ahora del polvo está creando al hombre. Pero todavía el hombre no tenía vida. Era un cuerpo nomás. Y lo que seguía no lo creó de algo que había creado, sino que dice, y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el caso de tú y yo, para que fuéramos seres vivientes, no era solamente Dios dando la palabra como en los otros casos, sino que llegó al punto de soplar su propio aliento de vida. Piensa en eso, si Él quiere que seamos conformados a su imagen, entonces Él también está soplando en nosotros el aliento de la vida del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es mucho más poderoso que simplemente las cosas ayudan a bien. ¿Amén? Y apenas comenzamos. Para crear al hombre, primero creó la forma del hombre a partir de lo que había creado, el polvo, pero después le tuvo que infundir vida con su propio aliento y fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que desafortunadamente luego el hombre cayó, su relación con Dios se rompió y su semejanza con Él se distorsionó. Por eso, desde ese punto, Dios ha estado en su misión de restaurar a la humanidad a su creación original. La misión de Dios es restaurarnos a la imagen de Él, de lo que creó originalmente en Génesis. Esa ha sido su misión, y restaurarnos a su imagen y su carácter. El Padre llevó a cabo su imagen enviando a Jesús, el Dios hombre, a la tierra para restaurar al hombre a su imagen. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice versículo 3, el cual siendo, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿cómo era Jesús? Él tenía esa misma imagen de su Padre. Entonces está el Padre, ahora aquí está Jesús, y Jesús es una representación exacta de su Padre, la imagen de su Padre. Pero hay algo bien interesante y pueden poner esto en el margen de su Biblia. Ahí está, no veo la pantalla, no sé qué hay, pero están saliendo eso. Miren ahí, donde dice en Hebreos 1:3, misma imagen. ¿Saben qué es la palabra en griego? Carácter. Carácter. Jesús es del mismo carácter de su Padre. Quiero leerles una definición de carácter de un teólogo muy respetado que se llama Frank Damasio. Y es su definición de carácter. Y es un poquito largo, lo voy a leer lento, pero ojalá lo podamos internalizar. Dice, el carácter es la base de nuestro ser moral. Piense eso en el caso de Jesús. El carácter es la vida interior del hombre. Reflejará los rasgos de la naturaleza pecaminosa
estando influenciado por el mundo, o los rasgos de la naturaleza divina, estando influenciado por la palabra de Dios. El carácter es la combinación de cualidades que distinguen a cualquier persona o clase de personas. El carácter se manifiesta en la acción de un individuo bajo presión. Finalmente, el carácter es la suma total de todas las cualidades negativas y positivas en la vida de una persona, ejemplificadas por sus pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, sentimientos y acciones. Todo eso representa lo que es nuestro carácter. En su significado esencial en el griego, carácter significaba como tres cosas. Usaban esta palabra carácter en tres sentidos. El número uno era como un cincel. Utilizaba para grabar o tallar en piedra, bronce, mármol o madera. Un cincel. Número dos era como un sello. Como los reyes que usaban los sellos y cómo lo hacían. Si un rey iba a mandar un mensaje a otro rey o otra persona importante, utilizaban cera blanda para sellar el sobre o sellar el papel, y el rey tomaba su anillo con la impresión, la imagen de él en el anillo, y lo imprimía sobre la cera. Y eso llegaba a ser un sello. Entonces la persona que recibía el mensaje sabía si alguien se había metido a leer ese mensaje, porque la única manera de leer el mensaje era quebrar el sello. Entonces el sello tuvo que estar sin haberse roto para estar seguro que el mensaje fuera seguro. Ahora, cuando lees en Apocalipsis de los 7 sellos, mantén eso en mente, porque habla de que se quebró un sello, después se quebró otro sello, se rompió un sello. Es la misma idea. La imagen de los sellos en el libro de Apocalipsis. Y la última manera que usaban esta palabra era como una plancha de impresión. Una plancha de impresión al presionarse contra el papel y los caracteres y tinta, entonces deja una impresión que representa exactamente lo que está en la plancha. Entonces todo eso nos da una idea de una representación exacta que Jesús tenía en su vida a comparación del Padre. Las cualidades y la naturaleza del Padre estaban grabadas o impresas en Jesús, que era la misma imagen de la sustancia del Padre. Él tenía esa misma representación fiel y exacta. El carácter, las características del Padre estaban talladas o esculpidas en la persona de Cristo con el cincel. El Padre y el Hijo ahora tienen el mismo corazón, la misma mente, los mismos pensamientos, el mismo propósito, el mismo plan, porque tenían el mismo carácter entre ellos. Ahora, hay otra palabra que queremos ver, otra palabra griega que también se traduce como imagen en el Nuevo Testamento. Si estás pensando qué me importan las palabras griegas, perdemos muchas veces el significado más importante si no las estudiamos, porque leemos en español imagen, y si no sabemos que hay distinción en las palabras originales, perdemos mucho el significado. Entonces hay una segunda palabra griega que es eikon, eikon. Y ahora vamos a comenzar a ver por qué esto es importante para nosotros. Veamos en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la ¿qué? Imagen. Pero ahora esa palabra no es carácter, es la palabra eikon.
Seguimos leyendo. Y aquí es cuando yo descubrí esto, hasta se me pararon los pelos. Regresamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen o la eikon de su Hijo. O sea, de la misma manera que Jesús es una representación exacta del Padre, Él nos creó a nosotros para hacer una representación exacta de su Hijo. Wow. Eso es impresionante, a lo que Dios te ha llamado. Tú puedes decir, ¿qué es el llamado de Dios en mi vida? ¿Hacer esto? ¿Hacer aquello? ¿Hacer qué? Eso no es lo más importante. Eso viene después. Lo más importante es ser, no hacer. El hacer viene del ser. Primero quiere Él que seamos y después que hagamos. Pero a veces las hacemos al revés. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sin tener primero carácter y sin primero ser una representación de la imagen de Jesús. Colosenses 3:9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué Él les dijo eso? Porque se estaban mintiendo. Cuando la palabra dice no hagan esto, es porque lo estamos haciendo, amén. Yo sé, aquí no son las otras iglesias, aquí puros santitos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Ahora está hablando de nosotros. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la, ¿qué? Imagen, o en el griego, eikon, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios te va renovando hasta que seas una imagen exacta de Él. Wow, ¿cómo sería nuestra vida tan diferente si tuviéramos esa representación exacta de Jesucristo nosotros? Comenzar a pensar como Él, a sentir como Él, a actuar como Él. Nuestra vida podría ser un poquito diferente. Amén, ¿verdad? Ahora no es, ay, ya el otro domingo a ir a la iglesia otra vez. Ay. No, ahora es, wow, llegó el domingo, ya podemos ir a la iglesia otra vez. Qué diferencia de mentalidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se imprime la imagen de Jesús en nuestro interior? Si esa es la meta, ¿cómo se hace? Versículo Romanos 8:29 usa el verbo hechos conforme a. Esa palabra o esa frase, hechos conforme a, del griego significa hacer, moldear, forjar o dar forma a una cosa para que tenga la misma forma que otra cosa. ¿Ok? Entonces eso es lo que Dios está haciendo, primero para la definición. Y vamos a ver como 3 cosas que Dios usa para lograr este propósito. Número 1 son las pruebas. Ahora tenemos que tener cuidado. Otra vez, no significa que Dios envía las pruebas, pero ¿cuántos saben que Dios no tiene que enviarnos pruebas? Las pruebas vienen por sí solas. Amén. O el diablo las envía, ¿verdad? Pero el asunto es que van a llegar. Y si no te han llegado no te ha llegado ninguna prueba, no te preocupes, vas a tener tu oportunidad. Amén. No vas a estar fuera. La vida del diablo hacen esto, envían pruebas. Pero este es el punto, porque leamos ahora en Juan 16:33. Jesús está hablando, son pocos días antes de su crucifixión. Y ha pasado como 3 años con sus discípulos. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción. ¿Eh? ¿A quiénes les gustan las promesas de Dios? ¿Les gusta esta? 34,000 promesas del Señor mías son, pero no leemos esta. No, esa mejor no. Entonces son 33,999 mejor. Pero Él promete que habrá aflicción, no porque Él va a enviarlo, porque es la vida. Va a haber aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No se preocupen, yo he vencido, ustedes van a vencer. La primera vez que leí esto me dio risa, porque primero dice, tengan paz, van a tener aflicción. Yo no veo que las dos van juntas. Pero nos está prometiendo la realidad de la vida. Y en ese contexto podemos tener paz en medio de la aflicción. Ahora, esta palabra aflicción, ¿qué significa? Saben que vamos a sacar más griego, amén. Por lo menos van a aprender un poco de griego hoy. La palabra aflicción viene de la palabra tlipsis en el griego. Para los que viven en Tlalnepantla les va a ser fácil. Tlipsis. Esa es la palabra aflicción. Ahora, recuerden esa palabra porque la vamos a ver un poquito luego también. Pero esta palabra tlipsis literalmente significa presión. Entonces podríamos leer, en el mundo tendréis presión. ¿Cuántos han tenido presión en su vida? Si no levanta la mano, ahora cambiamos a hablar de la mentira. Si estás vivo, en algún momento has tenido presión en tu vida. Amén. Y Jesús promete que vamos a enfrentar presiones en la vida. Ese es Jesús, pero ¿qué habrá dicho Pablo? Leamos lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quién quiere vivir piadosamente? Amén. Algunos están diciendo, mejor me espero a ver el resto del versículo. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ay, Dios mío. Bueno, tal vez Pedro nos tiene una mejor noticia. Vamos a ver qué dijo Pedro. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. Aleluya, esa parte me gusta. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Jesús, Pablo y Pedro, todos nos están prometiendo presión o persecución. Esta palabra también significa adversidades, donde dice pruebas. Por lo tanto, es un hecho que además de lo que Jesús compró por nosotros en la cruz, porque Él compró salvación, compró sanidad, ¿cierto? Esas son cosas que Él compró para nosotros. Tenemos derecho a eso como sus hijos porque Él pagó el precio por esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces no están hablando aquí necesariamente de una enfermedad, porque la enfermedad, Él pagó por la enfermedad. Amén. Entonces no podemos decir, ay, me estoy muriendo de cáncer, pero es una prueba que Dios me envió. Aleluya, su gloria. No, porque estamos sacando las cosas fuera de contexto. Tenemos que saber qué son las cosas que Dios pagó para que no las sufriéramos. Y las cosas que van a pasar por ser parte de la vida, pero que nos da paz en medio de esas cosas. Como los 3 hebreos que los metieron al fuego. ¿Cuántos hubieran sentido un poco de presión en ese momento? Mucha. Esto es aflicción, es persecución. Pero ellos entraron en completa paz. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera que le hablaron al rey. Es bien interesante, me estoy despistando un poquito, pero es cuando el rey los llamó frente para ver si era cierto
¿Se acuerdan que les quería dar otra oportunidad para adorar a su estatua? ¿Y ellos cómo le respondieron al rey? ¿Sabe qué? Leemos eso. Vamos a buscarlo. Es bien interesante. Daniel capítulo 2. ¿Está bien si nos despistamos un poquito? Porque esto es bien interesante. Además ya nos están dando música para que no nos durmamos. No, perdón, no es el 2, es el 3. El 3. Leamos el versículo, el rey les acaba de decir que les va a dar otra oportunidad. Y versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no necesitamos otra oportunidad, rey. ¿Cuántos dirían: rey, dame otra oportunidad? Dice: no necesitamos otra oportunidad. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tus estatuas. Ahora, esa parte, el versículo 18, donde dice, y si no, ¿qué quiere decir en ese punto? Porque algunos lo interpretan, dicen que están diciendo, y si Dios no nos libera, tampoco vamos a servir a tu Dios. Pero no creo que eso es lo que está diciendo, porque es obvio que si Dios no nos libera, no se van a arrodillar a su estatua, porque van a ser ceniza. Amén. Yo nunca he visto ceniza adorar. Lo que están diciendo es que, y si no nos echas al fuego, tampoco vamos a adorar a tu estatua. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, otra vez, contexto. Porque ni tiene sentido decir si Dios no nos libra. Ellos acaban de decir que Dios los puede librar y los iba a librar. Ahora, ¿dónde estaba? Leamos 1 Pedro 4:12. Pedro sigue: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántos han hecho esta oración? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no Pepe? A Pepe nunca nada le pasa. Y él ni diezma y yo sí. Cuando yo veo los servicios, él anda en Cancún y nada le pasa a Pepito. ¿Por qué yo? Yo creo que esa tal vez es la oración que Dios más recibe. El por qué yo. Le pide a sus ángeles, ¿cuántos por qué yo hemos recibido hoy? 3,200,000. Y tal vez Dios está diciendo: ¿y tú por qué no? Yo te prometí que ibas a tener aflicción y ahora estás diciendo: ¿por qué yo? Es una mala teología, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esto? Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. ¿Cuántos han oído eso? Hasta en predicaciones. ¿Cuántos saben que esa es falsa doctrina? No les gusta, ¿verdad? Es horrible teología. Primero, Dios no es el que te lo va a dar. Primer lugar. Pero segundo lugar, muchas veces, Él permite que pasemos cosas que no podamos soportar para que tengamos que depender de Él.
Amén. Ahora, con Él todo lo puedo en Cristo. Pero yo no solo. Yo solo, olvídelo. He pasado por situaciones y a lo mejor tú, que sin Cristo, olvídelo. Yo no sé cómo la gente vive sin Cristo, sinceramente. Porque si están sin Cristo, lo único que tienen en que pueden depender es en ellos mismos. Y muchas veces pasamos cosas que la única manera de salir adelante es en Cristo. Y además no debe ser nuestra última opción, debe ser nuestra primera opción. Leamos en Romanos capítulo 5. ¿Cuál es tu propósito en tu caminar cristiano? Vamos a ver algo aquí bien interesante. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién ha cumplido ese versículo? Pastora, tengo un testimonio, quiero compartir. Tuve una tribulación, aleluya. No, ¿verdad? Pero aquí dice que nos gloriemos en las tribulaciones. Mejor seguimos leyendo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Mejor traducción es perseverancia. Versículo 4. Y la perseverancia produce ¿qué? Prueba. Creo que ya pensé que ya me iba a salir. Pero ¿qué produce la prueba? Esperanza. ¿A cuántos sí esa parte nos gusta? ¿Verdad que sí? Pero mire todo lo que vino antes. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quién le gusta experimentar el amor de Dios? Todos. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces? En la iglesia, todos saben que Dios nos ama. Se le pregunta a un niño, sí, Cristo me ama, sí, Cristo. Pero el problema es que en muchos casos ese concepto no baja del coco al corazón. Y cuando pasan una situación difícil, piensan que Dios no les ama. Porque si Dios me amara, no me dejara pasar por esto. Aunque prometió que ibas a pasar por eso. Qué interesante cómo somos, ¿verdad? Y muchas personas se apartan de Dios en ese momento sabiendo que les ama, pero nunca lo internalizaron en el corazón. ¿Por qué? Porque aquí dice la manera de sentir ese derramamiento en nuestro corazón es pasar por las pruebas, pero no estamos dispuestos a pasar por la prueba. Ahí nos detenemos. Entonces la próxima vez que tengas una prueba, no te desanimes. Dice, gloria a Dios, es mi oportunidad para llegar a ser más conforme a la imagen de Cristo. ¿Ven? Son cosas malas que las podemos convertir en buenas si tenemos la reacción correcta. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Regresemos al versículo 3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es la palabra griega para tribulación? Trilipsis, otra vez. Trilipsis. ¿Qué es la definición exacta de trilipsis? ¿Se acuerdan? Presión. Entonces aquí mismo pudiéramos decir, sino que también nos gloriamos en las presiones de la vida, sabiendo que la presión produce perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que primero son las presiones. Las presiones producen ¿qué? Perseverancia. Perseverancia produce carácter probado. El carácter produce esperanza y la esperanza el derramamiento del amor de Dios en nuestra vida. Pero para experimentar todo eso
tenemos que ser conformados a la imagen de Él, porque si no, no vamos a aguantar. Amén. Este autor, Johann von Gott, no importa quién sea él, pero lo que dijo es bien interesante. No importa quién sea, lo que importa es lo que dijo. Dice, los talentos se cultivan mejor en la soledad. El carácter se forma mejor en las olas tempestuosas del mundo. Tu carácter va a ser desarrollado y demostrado en público. Tal vez han escuchado esta analogía. Cuando Miguel Ángel, el gran escultor, expuso su gran estatua del rey David, era una cosa fenomenal que él hizo. Y alguien le preguntó cuando vieron esa cosa tan hermosa, dijeron, wow, eso es increíble, ¿cómo lo hiciste? Él respondió, simplemente traje un trozo de mármol a mi estudio y luego con un martillo y un cincel simplemente quité todo lo que no era David. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Ponernos ahí y quitar todo lo que no es Jesús con su cincel. Amén. ¿No les anima eso? Ahora en el futuro yo puedo pensar como Jesús porque soy a su imagen. Cuando enfrentamos presiones y desafíos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a obrar todas las cosas para nuestro bien, incluyendo quitar todo lo que no es Cristo. Al igual que el trozo de mármol que Miguel Ángel talló en el rey David, el Espíritu Santo suavemente con su cincel va quitando o ajustando nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestro vocabulario, nuestras acciones, actitudes y cualquier cosa que impida o dificulte la manifestación de la imagen de Cristo en nuestra vida. Creo que esto está en la pantalla. Cuanto más seamos conformados a la imagen de Cristo, más las cosas nos ayudan a bien. Porque hemos aprendido a pensar, sentir y actuar como Él. Entonces, Dios puede formar su carácter por medio de las pruebas. ¿Qué es otra manera que Dios usa para formar nuestro carácter? Las Escrituras, las mismas Escrituras. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Este versículo nos informa que la palabra de Dios tiene varias características. Primero es viva, está llena de vida y da vida. No es solo papel y tinta, es eficaz, o sea, no regresa vacía. Te impacta cuando lo lees o cuando la lees, te impacta y cumple los propósitos de Dios, como dice Isaías 55:11. Tiene el poder de hacer milagros en tu vida. Es eficaz, es afilada, así como el cincel del escultor corta la piedra para esculpir la estatua, la palabra de Dios corta de nuestra vida e impide cualquier cosa que esté ahí para bloquear la imagen de Dios en nuestra vida. Es penetrante o perforante, llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Nosotros podemos engañar a las personas, pero a la palabra no podemos engañar porque llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, distingue entre el bien y el mal en el corazón y está ahí para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos o completos, enteramente preparados para toda
buena obra. Ese es el deseo de la palabra de Dios en tu vida. Pero para que tenga ese efecto, la tienes que leer. Amén. Puedes tener una Biblia de 20 kilos ahí en tu mesa, pero si lo único que hace es cobrar polvo, no te va a ser de mucho beneficio. Amén. Tal vez lo puedes agarrar para hacer ejercicio, pero de ahí no pasa. Hay que abrirla, porque la Biblia es un instrumento o un cincel que Dios usa para enseñarnos, corregirnos nuestras fallas, nuestras fortalezas y señalarnos el camino correcto. Dios, cuando te corrige, te quiere corregir suave. No te quiere pegar. Dios no te pega con un martillo. Te pega, mira las cosas así. Tú estabas pensando así, pero mira, en lugar de hacerlo así, ¿por qué no confías en mí y lo haces así? Y vas a ver que te voy a evitar mucho dolor en el futuro. Es gentil. Él no se obliga, no te obliga a responder. Pero si no lo haces, tú eres el que vas a salir perdiendo, ¿verdad? Es como un niño que va a poner su dedo en el fuego. Si tú le quieres advertir, mira, si metes tu dedo al fuego, te va a quemar. Pero si tú te dices, no, es que tu mamá solo me quieres quitar la diversión. Adelante, pruébalo. Y es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Tomamos decisiones que no concuerdan con la palabra y después decimos que Dios no me ama. No, hombre, te trató de advertir, pero tú pensaste que sabías mejor que Dios y vemos los resultados. Ahora, si piensan que les estoy pegando duro, les estoy hablando de mi experiencia, cosas que yo he hecho, ¿ok? Yo no les estoy hablando como un super santo que lo tengo todo arreglado en mi vida. Les estoy hablando porque he cometido los mismos errores. Amén. Ok. Entonces, primero tenemos pruebas. Después, ¿qué cosa? La palabra. Sí, la palabra. Y número 3, intimidad con Jesús. Intimidad con Jesús. Marcos 3:14 dice, estableció a 12, Jesús, hablando de Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Para enseñarles teología? Para que estuviesen con Él. Es lo más importante. Cuando te casas, ¿quieres vivir con esa persona o nada más quieren hacerse mensajes por WhatsApp? ¿Cuántos prefieren vivir con la persona? Entonces, ¿por qué no preferimos vivir con Jesús? También, ¿verdad? Algunos hablarían más con Jesús si Jesús tuviera WhatsApp. Perdón, se me ocurrió, no sé. Jesús escogió a sus discípulos para diversos propósitos. Sí, los escogió para predicar, enseñar, sanar, continuar su ministerio sobre tierra, etcétera. Pero su motivo principal era estar con ellos. Porque cuando uno está con la persona es cuando aprende de su carácter. Yo no te puedo enseñar carácter solamente con palabras. Si realmente vas a aprender de mi carácter, tienes que estar conmigo. O yo tengo que estar contigo para saber tu carácter. Tú me puedes decir, mira, es que yo soy así, yo pienso así, etcétera. Pero si estoy viviendo contigo, voy a ver otra cosa. ¿Saben cuál es uno de los desánimos más grandes de los jóvenes? Cuando ven a sus papás en la iglesia, todo aleluya, todo amén, y llegan a su casa y es otro mundo. Dice, esto no es real. Escuché la historia de un evangelista que andaba de vacaciones con su esposa y a él le gustaba en la mañana ir a pasear por la playa y pasar un tiempo con Dios. Y él andaba ahí en la playa con su tiempo con Dios y se encontró con un hombre y comenzaron a platicar. Y estaban en una ciudad como muy turística, cerca de ahí. Y le dice el hombre, ¿no has ido a los discotecas de aquí?
Pero las chicas, usted viera las chicas de aquí son hermosas. Y les comienza a hablar de lo bello que son las chicas y están tan disponibles. Aleluya. Dice, los debes de probar. Dice, no, gracias por tu información. Yo soy predicador, evangelista del evangelio y eso es lo que a mí me interesa. ¿Sabe lo que dijo el hombre? Aleluya, yo también soy diácono en mi iglesia. Wow, qué increíble. Tenemos que vivir con Cristo para experimentar el carácter de Él, pasar tiempo con Él. Representar dignamente a Cristo en la tierra consistía en mucho más que simplemente aprender sus enseñanzas y comunicarles a los demás. Todos los líderes famosos de religiones que han comenzado religiones en el mundo, Buda y todos esos, ¿qué es lo que dejaron? Dejaron enseñanzas falsas, pero dejaron enseñanzas. Jesús dejó mucho más que enseñanzas, dejó carácter y dejó la intención de transformar nuestra vida. Pero para hacer esto con los discípulos tuvo que pasar mucho tiempo. Ellos aprendieron su estilo de vida, aprendieron su sabiduría, de conocer su corazón, imitar sus actitudes y empaparse de su vida. Esto es lo que significa estar con Él. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estos eran los los tipos religiosos que estaban en contra de la predicación de Pedro y de Juan, y dice que al ver el denuedo de ellos y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, casi analfabetos, se maravillaban y les reconocían que habían recibido el seminario de Jesús, habían ido a la escuela bíblica de Jesús, y estoy muy a favor de escuelas bíblicas, pero ¿qué fue la diferencia? Habían estado con Jesús. ¿Cuántos creen que es indispensable que pasemos tiempo con Jesús? ¿Cuántos podemos decir sinceramente, yo no paso suficiente tiempo con Jesús? Amén, ¿verdad? Pero no es para regañar, es para que nos animemos a pasar ese tiempo, porque es una inversión de nuestro tiempo. Si tú lo ves como un gasto, no lo vas a hacer, pero no es un gasto, es una inversión. Cuando comenzaron a caminar con Jesús, los 12 tenían poco en común con Jesús y no compartían en absoluto su estilo de vida. Sin embargo, después de estar con Jesús durante 3 a 4 años, los vemos como hombres diferentes, transformados por un poder invisible e indescriptible. ¿Y qué era eso? La presencia de Cristo en sus vidas. Eso es lo que queremos llevar nosotros, la presencia de Jesús en nuestra vida. Estar expuestos a esa presencia día tras día nos transforma a personas poderosas. Bueno, ya vamos a aterrizar el avión. Así que cuando tengas grandes retos en tu vida, tal vez estés en un gran reto ahorita o una gran presión en tu vida ahorita. Primero decide que vas a perseverar. Que vas a perseverar. Porque para llegar a la conclusión que decíamos, como vimos en Romanos 5, tenemos que perseverar. Permite que Dios edifique carácter en tu vida. Porque al edificar carácter en tu vida, eso va a resultar en esperanza. Y todos buscamos esperanza en medio de la prueba, en medio de la dificultad. A veces si alguien nos da una palabrita de esperanza es, por lo menos algo bueno me pasó hoy. Cuando la presión es muy fuerte. Pero tenemos que perseverar. Y en esa perseverancia
permitir que Dios nos edifique su carácter. Y 3, permitir que el amor de Dios fluya por ti a medida que seas conformado a su imagen. Voy a invitarles a cerrar los ojos y reflexionemos en lo que hemos estado hablando hoy. Tal vez no es un mensaje gran motivacional, pero sí ojalá les motive a querer ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Yo sé que hay muchas decisiones en mi vida que yo tomé que eran malas decisiones, que si yo hubiera sido conformado a la imagen de Cristo, hubieran sido muy diferentes. Yo era creyente, yo no estoy hablando de ser incrédulo. Si me hubiera muerto en esta tribulación, estaría con Cristo hoy día. Pero mientras estoy en el mundo, quiero tomar buenas decisiones. Y la única manera de hacerlo constantemente es ser conformado a su imagen. El objetivo del Padre para cada uno de sus hijos es que lleven su imagen. Ser como Él, tener su carácter, sus características, su naturaleza. Él desea imprimir o sellar la naturaleza de Cristo en nosotros para que seamos una representación fiel y exacta de Cristo, como Jesús fue del Padre. Y es por esa razón que Él hace que las cosas funcionen para bien. Por favor, les invito a cerrar los ojos. Y obviamente yo no los conozco a todos. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y ni conoces a Cristo. Bueno, no puedes ser conformado a su imagen antes de conocerlo. Y te voy a dar esa oportunidad en esta mañana. No la desaproveches, porque no tenemos garantía de mañana. Y Dios ha hecho tanto por ti, te ama. Si tú supieras realmente cuánto te ama, nunca lo dudarías. Pero cuando yo cuente a 3, si estás aquí en esta mañana y nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, invitarlo a tu vida, te voy a invitar a hacerlo. No voy a pedir que pases adelante ni que te pongas de pie ahí mismo en tu silla, pero hoy es tu día si no has tomado esa decisión. Cuando cuente a 3, por favor, levante tu mano si dices, hoy es mi día. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Como 3, 5 manos. ¿Alguien más? 6. Alguien más dice, hoy es mi día. No voy a salir de aquí sin Cristo en mi vida. Gracias, Señor. Veo otra mano. Gracias, Señor. Hoy es el mejor día de tu vida, porque estás cambiando tu destino, no solo eterno, sino aquí sobre tierra. Oremos todos en voz alta, pero ustedes especialmente que levantaron la mano, oren conmigo esta oración. Digamos todos, Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por morir en esa cruz y sufrir todo lo que sufriste por mí y comprar mi salvación. Y yo sé que te pusieron en la tumba, pero también yo sé que no te quedaste ahí. Yo creo que tú resucitaste para darnos vida nueva y ahora estás a la diestra del Padre. Yo me comprometo con tu fuerza, con tu Espíritu Santo, porque no lo puedo hacer solo, pero ya no estoy solo. Me comprometo con el poder del Espíritu Santo, vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a unos minutitos más, por favor, cerremos los ojos, unos minutitos más. Ahora esto es para todos los que conocen a Cristo. ¿Cuántos podemos decir, yo realmente
sé que mi destino eterno está seguro, pero no he llegado a ese punto de ser conformado a la imagen de Cristo, pero hoy yo lo quiero hacer. Al contar a 3, levanta tu mano. 1, 2, 3. Es un compromiso, no lo hagas si no quieres hacer compromiso con Dios. No lo hagas porque tu vecino lo hizo. Si no estás listo, no lo hagas. Pero si estás listo, hoy es tu día de decir: yo voy a permitir que las pruebas, las escrituras y mi intimidad con Jesús me transforme a ser conformado a la imagen de Cristo, porque yo estoy listo para pensar como Jesucristo, para actuar como Jesucristo, para tener las actitudes de Jesucristo, para tomar las decisiones como Jesucristo las tomaría. Si levantaste tu mano o tienes deseo de hacerlo, ora conmigo. Diga: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me has salvado, pero yo no me conformo con solo ser salvo. Yo quiero ser un representante fiel y exacto de ti, como tú lo eres del Padre. Te pido, Señor Jesús, que transformes mi corazón y mi manera de pensar, y que me conformes a tu imagen, aunque puedan haber momentos que me duela. Confórmame a tu imagen. Gracias, Señor Jesús, porque esto no se trata de mis esfuerzos, de mis estragos. Se trata de lo que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y yo sé que ahora las cosas obrarán para bien, porque el bien es que me estás transformando a tu imagen. Gracias, Señor Jesús. Tu santo nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les felicito, hermanos. Dios les bendiga y los dejo con mi carnalita.